Estaba indicándole al compañero presidente de la Asamblea Nacional, que también están aquí, los despedidos de las empresas de embutidos Hermo, que también los votaron. Y ellos creen que la información que yo tengo de Hermo viene de los obreros, y eso es mentira. No, eso de que no tienen para pagarle, eso es mentira. Eso es mentira. Bien. Que se vieron sorprendidos por las declaraciones de Almagro en la frontera colombo-venezolana. De hecho, desde Miami, llevan cerca de un mes, 2 meses, llevan una campaña pertinaz a favor de la intervención militar, y luego del comunicado del Grupo de Lima, de inmediato se originó en Miami un ataque pero poderoso contra el Grupo de Lima. Vamos a ver el video, por favor. Hay que tirar la dictadura, porque si no, el año que viene vamos a estar lamentando que hay 2 millones más de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Si hay dictadura en Venezuela, no hay soluciones para el pueblo venezolano, no hay derechos para el pueblo venezolano, no hay alimentos para el pueblo venezolano, no hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura. Como le dije, voy a leer para poder respetar el tiempo a los compañeros que van a exponer su punto de vista, ¿no? Yo voy a comenzar con un pensamiento de Mao Zedong. Dice así: hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado. No puede ser tan elegante, tan pausada y fina, tan apacible, amable, cortés, moderada y magnánima. Una revolución es una insurrección, es un acto mediante el cual una clase derroca a otra. Lo dice clarito, ¿verdad? Ahora, en consecuencia, nosotros debemos partir de un hecho claro. Estamos en guerra. Ese es el hecho claro. Y esto no es de ahora. Todo aquel que se sustraiga de este hecho incuestionable, que estamos en guerra, no ha entendido aún que la revolución bolivariana nos ha costado una y otra vez sangre, sudor y lágrimas. Y ha sido acompañada siempre por la fe de un pueblo que ha superado con creces todas las conspiraciones, planes desestabilizadores en lo económico, en lo político, en lo social, actos terroristas, manipulaciones, siempre con la esperanza y el amor como bandera. Imaginen el tremendo trabajo que tenemos encima. No es poca cosa. Por eso, repito, estamos en guerra y debemos actuar en el contexto de la guerra. No podemos seguir siendo ingenuos. Primera pregunta que yo me hago aquí, porque tenemos que empezar a hablar de un ejercicio de escenarios por encima del rechazo que provoca este personaje, Luis Almagro. Ese rechazo, ese asco que provoca el haberse no solamente convertido en un lamebotas del imperialismo norteamericano, sino en una herramienta para poder derrocar la revolución bolivariana. Y no es solamente la revolución bolivariana, sino el liderazgo que dejó la revolución bolivariana en el mundo. Eso hay que tenerlo muy claro. Como decía el camarada Pedro Carreño, el tema es petróleo, es petróleo, es petróleo. Yo veía el otro día a Jaime Bailey diciendo, Pedro Carreño me corrigió, y yo le dije, no puede ser tan idiota. O sea, Jaime Bailey diciendo que en Venezuela se está agotando el petróleo, que no hay petróleo, que no hay oro, que no hay nada de eso, y que, entre otras cosas, el presidente Nicolás Maduro fue a mendigar un préstamo a los chinos, que ya le debemos media Venezuela a los chinos y que fueron a solicitar otro préstamo. Y resulta
que fue una invitación del gobierno chino al presidente Nicolás Maduro, y no voy a responder lo de los recursos naturales porque sería una soberana estupidez por mi parte. Ahora, lo de Jaime Bailey me preocupa, porque como me dijo Pedro Carreño, Jaime Bailey está haciendo su trabajo, ciertamente lo está haciendo. El tema es que lo que me preocupa es que la opinión pública, o en este caso el pueblo norteamericano, esté tan alienado que de verdad escuche a un Jaime Bailey y llegue a creer que de verdad aquí nosotros no tenemos ningún recurso. Eso sí es preocupante. Y es preocupante para las condiciones en que está en este momento Norteamérica, que hay que entenderlo también. Ahora, primera pregunta que yo me hago aquí. ¿Luis Almagro está actuando por razones personales o porque obedece a la desesperación de no ver cristalizado el deseo del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y la caída de la revolución bolivariana? No. Repito, Almagro, lejos de ser ya, y eso está ya más que confirmado, ser un personaje asqueroso utilizado por el imperialismo norteamericano, está obedeciendo instrucciones. Hay una primera hipótesis que yo me hice cuando lo vi a él primero en el Day College, y voy haciendo seguimiento a todas sus declaraciones, y hay una primera hipótesis que yo me hago, que ante la ambigüedad del Grupo de Lima, que no han decidido aún conformar una fuerza multinacional que se lance a una aventura que ejecute una intervención militar, el Departamento de Estado decidió ordenarle a su títere en la OEA que fuera arreciando en sus declaraciones. Lo hizo a medias y exaltado en el Day College en Miami, y terminó haciéndolo más claro en la frontera. En la frontera fue incitación a la intervención militar. Lo hizo al más puro estilo de Nikki Haley, que también estuvo allí donde declaró el señor Almagro. No fue una declaración fortuita, fue una propuesta directa a los integrantes del Grupo de Lima, con la complicidad del gobierno colombiano, es decir, de Uribe, pues yo ya no hablo de Duque, ahí manda Uribe. Recordemos esto, y esto es muy importante que le hagamos seguimiento. Se han efectuado 3 visitas este año de alto calado del gobierno norteamericano en América Latina y muy especialmente en Colombia. El 6 de febrero, Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos. Vamos más atrás. Rex Tillerson, el 6 de febrero de 2018. Luego tiene sus desavenencias con Trump, parece que le dijo estúpido, Trump no quiso, lo votan y meten a Pompeo como secretario de Estado. Luego viene Mike Pence, el 13 de agosto. Luego viene Jim Mattis, el 17 de agosto. Y las razones de esa visita aquí en Venezuela las revela nada más y nada menos recientemente el New York Times, el pasado 8 de septiembre, que Estados Unidos o las autoridades norteamericanas han estado en contacto con militares y con golpistas y con los estados del Grupo de Lima para desarrollar un plan de intervención militar. Y eso que no hemos hablado de la visita babosa, terriblemente babosa, que hizo el recientemente electo presidente Duque a Mike Pompeo, exdirector de la CIA y actual secretario de Estado, en Washington el 28 de junio. Ahora la pregunta que uno se hace es: ¿a qué están jugando? Segunda hipótesis que tengo, que el títere de los gringos, Luis Almagro, haya revelado intencionalmente asuntos que se han venido debatiendo en el seno de esas reuniones del Grupo de Lima y representantes del gobierno norteamericano. Que lo haya revelado, pues, repito, la ambigüedad. El Grupo de Lima emite de inmediato un comunicado desmintiendo la posibilidad de una intervención militar. O
pienso, escondiendo las intenciones, diciendo: Almagro, no te vayas de boca, no lo digas. Y generando de inmediato un descontento terrible en todos los medios de Miami, que para mi gusto, casi todos ya pertenecieron a RCTV, a Globovisión, y pareciera que tuviéramos a RCTV, Globovisión, a los antiguos, aquellos que nos atacaron durante toda la revolución, año 2002, los que perpetraron el golpe de Estado mediático en el año 2002, están en Miami. Las declaraciones del Plan Arria, porque ahora hay otra cosa. Miren, Almagro ha violado todos los estatutos de la Organización de Estados Americanos, todos. Almagro es un simple empleado articulador de las naciones que conforman la Organización de Estados Americanos, que de paso es un ministerio de colonia de los Estados Unidos, ya no sirve, tiene años que no sirve, ya nosotros estamos en proceso de salir de la OEA. Pero Almagro agarró todos los estatutos y los violó, uno a uno. Artículo 18, si no me equivoco, en donde él tenía que haberle pedido permiso al gobierno venezolano para emitir algún tipo de informe sobre Venezuela. Nunca lo hizo. Se convirtió de ser lo que tenía que ser, un articulador y un árbitro, se convirtió en parte hostil en contra de Venezuela. Y ahí hay una violación internacional de no solamente los estatutos de la OEA, sino de todas las leyes diplomáticas en el mundo. No hay nada racional en el comportamiento de Almagro. No hay nada racional. Diosdado me decía ahorita, ese tipo como que estaba drogado el día que declaró. No, es la desesperación proviene del amo que te latiguea para que tú le beses los pies y obedezcas. Eso es lo que estaba haciendo Almagro. Almagro ha violado, repito, todas y cada una de las leyes. Y aquí viene una cosa. Ya la OEA no solamente está descalificada, para emitir algún tipo de juicio en contra de Venezuela. De paso, la han arremetido contra todas las islas del Caribe, e incluso las descalifican por tener nada más que 100.000 habitantes y tener un voto, igual que Brasil, que tiene millones de habitantes. Sí, señor. Sí, señor. Eso lo han emitido diplomáticos. Dicen que cómo es posible que por todos esos países que valientemente salen en defensa de Venezuela y no votan en contra de Venezuela, ya no sirven porque solamente tienen 100.000 habitantes. Eso han llegado a decir. Le decía, como ya la OEA no tiene capacidad, porque han hecho de todo para podernos aplicar la Carta Democrática y no han podido, ni van a poder, ellos están trasladando este tema a la ONU, a la Corte Penal Internacional. Ya se está emitiendo un informe y se están haciendo conexiones para tratar de llevar no solamente a la Corte Penal Internacional, sino al Consejo de Seguridad de la ONU, que afortunadamente están nuestros aliados allí también, para que se genere un juicio por delito de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad contra el presidente Nicolás Maduro y contra la Revolución Bolivariana, para aplicar una intervención, la de guerra preventiva, la teoría de la responsabilidad, la responsabilidad de proteger. Ellos están tratando de trasladarse hacia allá. Hoy, hace 2 o 3 horas, el canciller de Colombia, que dicho sea de paso, Colombia no firmó el comunicado que sacó el Grupo de Lima, no lo firmó. Y no lo firmó porque es la cómplice principal de la agresión. Y ahora mismo, hace 2 horas, se entrevistó el canciller de Colombia con Federica Mogherini,
quien es de seguridad de la Unión Europea. Debemos entender, de nuevo, yo regreso al mismo tema, estamos en guerra. No es solamente el repudio a un personaje tan asqueroso como Luis Almagro, sino, y con esto quiero culminar con una especie de recomendaciones, nosotros estamos obligados, camaradas, a ir, yo no sé si pedirle a la presidencia, a Diosdado, al compañero Diosdado, camarada, a que se monte una comisión para que conjuntamente con las autoridades del Tribunal Supremo se empiece a hacer un compendio o una especie de ejecución de acusaciones contra Luis Almagro, contra los Estados Unidos por guerra económica, por guerra financiera, por bloqueo económico, en detrimento y como crímenes de lesa humanidad en contra de Venezuela. El señor Almagro estaba incitando a la intervención militar. Eso es un delito y tenemos que llevarlo a la Corte Penal Internacional. Yo quiero pasarles un videito más y me disculpan que me haya extendido un poquito, pero quiero pasarlo. Es unas declaraciones que hacen John Bolton, pero a John Bolton no hay que perderlo de vista por esas declaraciones que dio en contra de la Corte Penal Internacional. Rueden. Y Washington califica de ilegítima a la Corte Penal Internacional y amenaza con sanciones a los jueces del organismo, así lo ha asegurado el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En un discurso ante la Sociedad Federalista, un grupo conservador, el consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, ha anunciado que Estados Unidos no solo no va a trabajar con la Corte, sino que adopta una nueva y agresiva política respecto a ella. Estados Unidos usará todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos y los de nuestros aliados de la persecución injusta por parte de este tribunal ilegítimo, ha asegurado Bolton. Vamos a ampliar sus palabras. No cooperaremos con la Corte Penal Internacional, no le proporcionaremos asistencia, no nos uniremos a esa corte, dejaremos que muera por sí misma, después de todo, a todos sus efectos ya está muerta para nosotros. Cabe destacar que estas declaraciones llegan en un momento en el que hay una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán. Bolton ha justificado la decisión de diversas maneras. La primera de ellas, que el tribunal asegura atenta contra la soberanía de los países. La segunda, que la definición de los crímenes es vaga. Y la tercera, por ejemplo, que el tribunal dice falla en su objetivo de detener y castigar. 1.500 millones de dólares para solo 8 condenados, ha resaltado. También lo ha calificado de superfluo. Pero no solo eso, Bolton ha anunciado qué medidas pueden enfrentar los jueces de la Corte de La Haya si aplican su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses. También que tomarán nota de los países que cooperen con el tribunal. Vamos a escucharla. Responderemos frente a la Corte Penal Internacional y su personal. Prohibiremos el ingreso de jueces y fiscales a los Estados Unidos. Sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de los Estados Unidos y los enjuiciaremos en el sistema criminal de los Estados Unidos. Cabe recordar que ya en su día Washington no ratificó el Estatuto de Roma que constituyó en el 2002 la Corte Penal Internacional. ¿De qué estamos hablando? Almagro. Almagro es un adláter, es un lacayo. Es solo eso, es una herramienta. Nuestro enemigo es mucho más poderoso. El comandante Chávez nos lo repitió más de una vez. El enemigo es el imperialismo norteamericano. Y se los voy a poner de esta manera. El imperialismo norteamericano desde el año 2008 no ha podido recuperarse. No hay posibilidad. Su moneda está en franca caída. Las decisiones tomadas por China, Rusia, Irán, Venezuela, de empezar a comerciar en yuanes y no en dólares, los está tocando en el alma. Y ellos van a reaccionar es con violencia. Así que este pueblo, camarada, primero tenemos que entender algo. Primero eso, lo que dije al principio, estamos en guerra. Y segundo, mire camarada, hay algo también que yo tengo que hacer una autocrítica aquí. Nuestras embajadas en el mundo
tienen que convertirse en voceros de la revolución bolivariana, salir a los medios de comunicación a responder por la revolución, a defender la revolución. Es simple. Cada embajador, cada cónsul tiene que salir a los medios y defender. En Europa es todos los días una noticia en contra de la revolución. Tenemos que salir a defenderla, como sea, con las uñas, con todo. No nos queda otra. Y olvídense que la guerra va a terminar. No, ahora es que hay guerra. Pero así como hay guerra, hay pueblo y hay revolución. Muchas gracias.